Señoras y señores, en la sesión de hoy vamos a terminar de ver algunos criterios modernos para clasificar modelos de Estado, tema que hemos iniciado en la sesión anterior. Vamos a ver sobre todo el más importante, el más moderno, el más usado de los criterios actuales para clasificar modelos de Estado, que es el criterio de la eficacia del aparato estatal, es decir, del desempeño del mismo para atender las necesidades de la población. Este criterio es relativamente nuevo, no se halla, por ejemplo, en Aristóteles, en los tratadistas tampoco del Renacimiento y en la mayoría de los analistas del siglo XX, recién a fines del siglo XX y muy intensamente en las dos últimas décadas. Este criterio, que también puede ser calificado como el criterio de la gobernanza, de la gobernabilidad, el desempeño, la efectividad del Estado en atender sobre todo las demandas de la población, demandas siempre crecientes en todas las sociedades del mundo, por lo tanto un tema en el fondo insoluble, y además también el tema del control territorial, que, como vamos a ver con los ejemplos, se ha convertido en uno de los grandes problemas del siglo XXI. Estimadas y estimados oyentes, como siempre, apelo a la colaboración de ustedes. Mi opinión es una más entre otras y obviamente puede estar fácilmente equivocada. No existe una verdad absoluta en ciencias sociales, sino la construcción de aproximaciones a la verdad mediante el diálogo entre pares y también mediante las impugnaciones, correcciones críticas de ustedes. Por eso yo les agradezco de antemano sus contribuciones. Hablando de contribuciones, ustedes han debido ver en el programa, en la segunda versión corregida, que los criterios para la calificación han aumentado, no solamente son el trabajo final, sino también una pequeña participación de ustedes en las contribuciones permanentes durante la clase. La única persona que ya ha hecho su contribución es la señora Jorquera, creo que es. Sí. ¿Cierto? La señora Jorquera es la que nos ha ya dado Marcela, porque María Jorquera nos ha dado ya su contribución. Animo a ustedes también a hacerlo. ¿Vale? Sí, quería preguntarme, no sé si al fin de esta clase o la siguiente, para hablar un poco sobre los orígenes del derecho internacional en la gobernanza colonial en España en el siglo XVI. Bienvenido el tema. Yo creo que la próxima sesión estaría muy bien. Sí, 15 minutitos. Sí, lo que usted busque conveniente. Gracias, señor Valero de Arte. Estimado público, estos ejemplos que están a la derecha de ustedes nos van a servir para ilustrar, para que no sea aburrido el tema. Siempre unos ejemplos concretos simplifican la comprensión del tema. Y vamos a ver que Bolivia no está todavía dentro de los estados fallidos, o sea, de los donde el Estado no responde a las necesidades de la población y donde no controla la totalidad del territorio, como en los citados aquí arriba, pero podría estar lentamente encaminándose a ello. Quiero mencionarles el dato más importante que tiene que ver con esta temática.
Este fenómeno del Estado fallido, o sea, de la ausencia de una efectividad, de una gobernabilidad aceptable de los Estados, es algo que se viene gestando muy lentamente en todos los casos. No se nota al comienzo. No se nota, estimado público. Eso es lo trágico. Y quiero inmediatamente mencionarles dos ejemplos mundialmente conocidos. El primero tiene que ver con América Latina, que es la República de Haití, el primer estado en el Nuevo Mundo, salvo los Estados Unidos, que consiguió su independencia después de una lucha muy dura contra el dominio francés. En 1804, Haití fue reconocido como independiente por Francia y naturalmente por todos los otros estados de esa época, que eran pocos los estados soberanos. En 1804, el desarrollo de Haití parecía relativamente brillante. Un territorio muy próspero, que permitía una agricultura y una ganadería exitosas, una población relativamente pequeña, pero motivada, y finalmente, lo más importante para estos casos, también una población étnica y lingüísticamente homogénea. La independencia de Haití se produjo después de una muy larga y sangrienta lucha contra los colonialistas franceses, y ello significó la huida o la destrucción de toda la clase alta blanca del país. No quedó prácticamente nadie. Tampoco en Haití quedaron restos de población indígena. La población haitiana desde entonces y hasta ahora es una población de origen afrodescendiente, o sea, descendientes generalmente de esclavos traídos de Senegal, la Costa de Marfil, etcétera, de las posesiones francesas en el África Occidental. Y además también es una población en el plano lingüístico relativamente homogénea. Todos hablan más o menos bien el francés llamado créole, el criollo, un francés que está enriquecido con términos de las culturas africanas, también con algo de español y de inglés, o sea, un francés popular. Y este idioma es, junto con el francés oficial, son los dos idiomas oficiales hoy en Haití y han sido siempre desde el siglo XIX. Tenemos entonces aquí un país, estimado público, que parecía tener elementos importantes para un desarrollo exitoso. Es más, lo que cual tal vez se sabe poco aquí en Bolivia, en las primeras décadas Haití desarrolló tendencias expansionistas. Ocupó durante 22 años la República Dominicana, se anexó a la República Dominicana, el país con el cual comparte la isla. Entonces, parecía realmente que se iba a construir un país relativamente próspero. En esa época, y dada la situación de Haití, donde no hay recursos ni minerales ni energéticos importantes, y donde nunca ha habido inversiones importantes, por ejemplo, en el campo del azúcar o algo así, parecía que realmente tenía buenas condiciones para el progreso social, cultural y económico. Y sin embargo, no en las últimas décadas, ya en el último siglo, la situación haitiana ha ido claramente de mal en peor. Dictaduras terribles, gobiernos ineficientes, bandas armadas que proliferan y que se han repartido el dominio territorial del país. Un gobierno excepcionalmente mediocre que solo gobierna alrededor del Palacio de Gobierno y algunos pequeños distritos de la capital.
y luego una emigración enorme. Hay muchísimos haitianos, es la mitad de la población haitiana que está o en la República Dominicana o en los Estados Unidos y parcialmente en algunos países de Centroamérica. Tal vez ustedes han oído que haitianos han usado a Bolivia como un lugar de tránsito para llegar a Chile. Es decir, todos los fenómenos conjuntos de un Estado fallido. No hay el control gubernamental sobre el territorio, el sistema de salud y el de educación está simplemente colapsado, la mayoría de los niños haitianos no asisten a la escuela, no hay empleo suficiente para todos, y además la esperanza de vida y algunos otros elementos unidos a la cultura social están en franca decadencia. A todo esto se añade un factor que no lo he puesto en la pizarra porque no se aplica a la mayoría de los estados fallidos, es la desertificación que ha sufrido la mitad occidental de la isla. Se puede ver en mapas satelitales muy claramente. La población haitiana ha deforestado la mitad occidental de la isla y la mitad oriental de la República Dominicana todavía contienen grandes bosques tropicales que antes cubrían la totalidad de la isla. Y como se trata de suelos tropicales generalmente relativamente delgados y pobres, el hecho de que la cubierta vegetal haya sido quemada, talada, etc., ha significado un erosionamiento masivo de los suelos agrícolas haitianos. Y perdón, y además me imagino que cambio climático, ¿no? Sí, claro, unido a la deforestación, hay problemas de agua, los ríos en parte se han secado, y encima lo cual todo esto es una conjunción de desastres. Un terremoto es probablemente el más duro en la historia universal, se produjo en 2010 y ese terremoto en el primer momento significó 300.000 muertos. Es decir, el terremoto que hubo hace poco en Turquía con 50.000 muertos es pequeño en comparación con lo que ocurrió en Haití. Pero un paréntesis nomás, doctor, no es mi intención interrumpir. Siempre no tiene nada que ver, pero en Chile fue el terremoto de magnitud más alta que ha habido en el mundo desde el momento en que se han comenzado a medir los terremotos en Valdivia. El 3 de mayo de 1960, donde cambió ahí absolutamente la geografía incluso. Señora Jorge, tal vez usted nos puede ilustrar, porque este tema tiene que ver directamente con la gobernabilidad y la eficacia estatal. También hubo en Chile, en los años del terremoto de Haití, otro terremoto importante, con 600 muertos. Entonces, y con una magnitud superior al de Haití. Entonces, la pregunta normal que se hacen los politólogos y filósofos es una: ¿por qué hubo en magnitudes comparables tan pocos muertos en Chile y tantísimos en Haití? Tal vez su opinión nos puede ilustrar. Sí, lo primero yo creo es que a partir ya de los principios del siglo XX y posterior a un terremoto que hubo en Chillán en el año 1930 y algo, no me acuerdo bien exactamente el año, fue en el verano, murieron 2/3 de los chillaneros. Chillán quedó en el suelo y nadie supo en el resto del país, porque como se cortaron las comunicaciones, no pudieron ellos a la vez informar lo que había sucedido. Entonces, además de todas esas desgracias, estaban enterrando a los muertos por miles, no por cientos, por miles. Y más de 30.000 muertos hubo esa vez. Y a partir más o menos desde esas fechas se comenzaron a hacer
reformas en cuanto a las exigencias técnicas de construcción que el gobierno obligó a cumplir a las empresas. Entonces, después, cada vez que ha habido más avances en eso de las técnicas, los terremotos, aunque han sido muy tremendos, no han logrado una destrucción grande de viviendas, ni del sector inmobiliario, ni de fábricas, a no ser que sean casas demasiado antiguas. Pero ni aún esa casa han resistido. Mire, yo soy propietaria de una casa que fue construida en 1903 y ha sobrevivido a todos los terremotos, sin que hubiese en ese momento todavía las normas técnicas. Entonces, ese es un factor que usted nos podría explicar. Fundamental. La educación en el sentido de que se cumplen las normas técnicas de construcción para que los edificios y las casas, las edificaciones en general, resistan a los terremotos sin tener daños estructurales. Eso es una. Dos, que se ha educado a la población en cómo se debe actuar en el momento del terremoto. ¿Usted misma ha recibido su educación en la escuela? Sí, nos enseñaron. O sea, usted sabe qué hay que hacer cuando ocurre un terremoto. Claro, pero no lo hago entre paréntesis. ¿No? No lo hago porque le tengo un pánico tremendo. Pero en los colegios, en los centros de trabajo, o sea, en todas partes se da educación de cómo se debe proceder cuando viene un sismo. Y las personas, por ejemplo, no tienen que escapar así a tontas y a locas, tienen que quedarse en el lugar donde están, y ya está incluso con carteles, con indicaciones, dónde deben ubicarse para resistir, que no se deben mover de ahí. Y eso a mí me parece que ha contribuido a que la gente se salve, salvo casos muy contados, ¿no? Por ejemplo, en Concepción, en ese último que dice usted, hubo un terremoto, hubo un edificio que cayó porque no cumplió con las normas que tenía el gobierno, pero que además lo taparon esa situación de que no había cumplido con las normas y lo aprobaron para la venta y habitación, ¿no? Entonces hubo un acto de corrupción incluso. Y se cayó, y ahí murió gente. Y el resto que murieron fue porque estaban en lugares que no eran estratégicos para salvarse. En Concepción mismo hay una isla, que es la isla Mocha, y justo dio la casualidad que era el último día de verano y que estaba la gente ahí haciendo unos festejos que hacen en esa época. Entonces llegó el terremoto, ya todos, resistieron bien, pero lo que no pudieron resistir porque no había lugares donde protegerse fue el tsunami. Y esa gente murió por el tsunami, no por el terremoto. Pero ahí ya no había más opciones, no tuvieron opciones en ese momento. Pero después del resto la gente quedan todos bien en realidad. Si el único creo que fue más destructivo después del de Chillán fue el terremoto de Valdivia del año 60, porque ahí cambió. Dijeron que fue un cataclismo y ocurrió otro fenómeno que la otra vez yo les contaba acá a los compañeros y que incluso después les mandé del YouTube un video sobre el tema. Incluso las comunidades mapuches, al ver que eso era un cataclismo, dijeron que eso no podía ser y que la tierra estaba enojada y que estaba ensañándose contra los humanos. Entonces tenían que proceder de alguna manera para tranquilizarla, y lo que hicieron fue matar a un niño para ofrecérselo a la tierra. Y posteriormente quienes lo hicieron, la Machi y los demás integrantes de esa comunidad, que
que hicieron ese ritual fueron sobreseídos por la justicia, porque no consideraron que fue un asesinato, por ser una situación pero demasiado especial. Puede ser, puede ser. De todas maneras, lo que yo les quiero mostrar a ustedes es lo siguiente. No existe en la comunidad mundial algo que predisponga por la naturaleza misma del territorio, de los pueblos, de la sociedad, a que ese estado específico se convierta en un estado fallido. No existe ningún, o no existía en 1804, ningún elemento que hubiese predispuesto a que Haití tenga una historia tan trágica a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando, después de que los dominicanos recuperaron su independencia, el país entró realmente en un marasmo, no solo educativo, sino también político, que dura hasta hoy. En Haití nunca han habido partidos políticos organizados. Son siempre partidos políticos que se establecen muy precariamente para comicios electorales. Nunca ha habido una tradición de partidos políticos, tampoco de izquierda. Lo que sí hay una muy profunda tradición que todos los especialistas consideran que es, en el fondo, antidemocrática, contraria al racionalismo, por lo menos que en pequeñas cantidades es bueno para construir una sociedad estable. Hay costumbres populares, probablemente, estoy hablando muy cuidadosamente porque no hay unanimidad sobre este tema, tradiciones anárquicas que provienen del acervo africano de la costa de Guinea, es decir, donde, por ejemplo, en Sierra Leone, en Liberia, en los últimos años ha habido horribles guerras civiles que tampoco no tenían nada que ver con una división entre izquierda, derecha, malos o buenos, sino cosas muy difíciles de explicar fuera del contexto africano. Y probablemente, reitero, probablemente, algo de eso se ha heredado en la cultura política colectiva haitiana, que impide la formación de partidos políticos estables, asociaciones de vecinos, asociaciones de profesionales, todo ese entramado social que es importante y que, por ejemplo, aquí en Bolivia funciona relativamente bien. Ese entramado del objeto que Bill llamaba las instituciones intermedias, asociaciones de vecinos, etc., todo eso no ha funcionado en Haití. Por lo tanto, hoy, aquí en el Nuevo Mundo, nos encontramos con un país realmente que está en un estado simplemente calamitoso. Señor. Por favor, ¿nos podría dar tal vez un concepto o lo que podríamos entender por instituciones? Porque el día de ayer estuve en un debate justamente donde Jorge Richter con Andrea Barral y un politólogo, no recuerdo en este momento su apellido, hablaban en referencia a las instituciones. Y recuerdo bien que Andrea Barral dijo que las instituciones deberíamos entenderlas como aquellas que no responden, ¿no?, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a ningún partido político, y que justamente estas funcionan independientemente de los poderes, ¿no? Y en ese caso mostraba que el poder judicial, o sea, que no hay independencia de poderes en nuestro país, que el poder judicial no trabaja institucionalmente, o sea, no podríamos hablar de la institucionalidad del poder judicial por la dependencia al poder ejecutivo. Entonces, en este caso, por lo que usted nos menciona en referencia a Haití, si es que no hubo una tradición ni siquiera de derecha, de izquierda, ni de partidos, no habría esta incidencia, ¿no? O sea, este fracaso de los contrapesos de los poderes. Entonces, por el contrario, o sea, Haití debería estar libre, o sea, de fortalecer la institucionalidad. Entonces,
si nos podría por favor dar un panorama en referencia a lo que deberíamos entender por la institución, la institucionalidad, y cómo esta no se imbrica, ¿no?, con los poderes y la política. Perdón, doctor, antes de que responda, ¿puedo algo más? Claro. Es que ante la huida de los gobernantes blancos, y donde ya quedaron los esclavos, tal vez no tendrá que ver la sencilla razón de que nunca estuvieron preparados para gobernar. Claro, Me imagino obviamente que eran han sido esclavos. analfabetos además. Entonces, ¿de qué forma es posible que se pueda organizar un gobierno con esclavos analfabetos? No es que quiera despreciar esa condición, pero ¿hasta dónde puede llegar el hecho de actuar ante una independencia que no saben cómo manejarla? Primero le contestaré a la señora Jorquera, porque es un tema más concreto, el suyo es relativamente abstracto y complicado. Yo no soy especialista, señora Jorquera, en temas haitianos, pero he leído algo preparándome para esta sesión, y lo que le puedo contar es lo siguiente. El dominio francés fue un dominio típicamente esclavista. Francia tomó la isla que estaba mal administrada por España. Esa isla, que se llama la Española, hasta hoy fue la primera posesión grande española en el Caribe. La primera. Santo Domingo es la ciudad española más antigua. Pero como esta parte occidental de Haití ahora estaba totalmente cubierta por una selva muy densa, los españoles prefirieron vivir y colonizar la mitad oriental, que tiene más llanos, praderas, y que es agrícolamente muy bueno. Los franceses notaron eso e invadieron un siglo y medio después de la conquista española. Francia invadió esa mitad occidental de la isla. Y como no había casi población aborigen, importaron esclavos. Ahora, en ese punto tiene usted totalmente razón. Al contrario, por ejemplo, de lo que ocurrió aquí había, por ejemplo, escuelas de nobles en el Cuzco para los hijos de los caciques. El mariscal Andrés de Santa Cruz, por ejemplo, fue a esa escuela para los nobles hijos de caciques en el Cuzco. Eso no existió jamás en Haití. En Haití no existió ninguna escuela para la población negra. Y por lo tanto, cuando ocurrió la independencia, que fue una lucha muy dura, la población, según esos parámetros que podrían ser calificados de discriminadores, por eso con mucho cuidado lo digo, la población evidentemente no sabía ni qué era independencia, ni qué eran órganos de Estado, ni qué era autogobierno. Lo único que querían era lo previsible, librarse de sus dueños franceses. Es previsible. O sea, los trabajadores del campo lo que deseaban ardientemente es liberarse de esa casta de propietarios de plantaciones, de esos franceses, y realmente o los mataron o huyeron todos. Entonces la población evidentemente no estaba preparada, pero señora Jorquera, el problema es que cuando hay esos procesos de independencia, generalmente ninguna población está preparada. Ninguna población en términos mayoritarios sabe lo que son instituciones, lo que es pensar a largo plazo. Esas son cosas de pequeñas élites pensantes como nosotros, ¿no es cierto? Que nos dedicamos como filósofos a pensar en el largo plazo. La única institución que funcionó en Haití y que ahora está destruida fue el ejército. El ejército fue el que compró, no hace muchas décadas, a la familia Duvalier, padre e hijo. Establecieron por más de 30 años una de las dictaduras más horribles y más folclóricas que uno puede imaginarse. Por ejemplo,
oficializando el culto del vudú, sacrificios de animales y de otras cosas, aliados o a la extrema derecha o a la extrema izquierda, lo que sea, de dinero. Y la única institución que funcionaba era el ejército. Y aprovecho esto para contestar su pregunta. ¿Qué es una institución? Es una agrupación de humanos que tienen generalmente metas comunes a largo plazo, que defienden sus intereses de forma más o menos sistemática y organizada, y donde existe algo de coordinación entre los miembros de esa organización. Como me imagino que aquí hay algunos abogados, quiero mencionarles una de las primeras instituciones mundiales, los colegios de abogados, que no son instituciones totalmente dependientes del Estado. Cómo se organizan internamente, si administran fondos o no, si publican libros o no, si dan cursos, o sea, capacitación a sus socios. Eso el Estado generalmente no interviene. O sea, es una asociación voluntaria, este tipo de colegios, pero que funciona a muy largo plazo. Aquí el Colegio de Abogados en La Paz tiene un buen inmueble, tiene bastante dinero, les saca dinero a sus asociados con mucha exactitud, son muy hábiles para cobrar cuotas, etc. Una asociación es una de las formas más elementales, digamos, más liberales de una institución. La más dura, la que tiene el régimen interno más estable, es el ejército, las Fuerzas Armadas. Es, digamos, la institución por excelencia acoplada siempre al Estado. Pero esta institución, el ejército, las Fuerzas Armadas, tiene lo que en sociología se llama la tendencia a convertirse en autónomas, es decir, que empiezan a defender derechos e intereses propios, que a veces pueden estar contrapuestos a los intereses generales que el Estado a veces representa. Por ejemplo, es el caso justamente lo que ha pasado con el ejército haitiano, que en el fondo representaba a intereses regionales. No hay, como les dije, diferencias étnicas ni lingüísticas importantes, es un país muy homogéneo, pero es un país donde el extremo norte ha tenido una historia algo diferente de la capital y también del extremo sur, que es un cabo que se adentra en el mar Caribe, donde siempre ha habido una historia un poquito diferente de campesinos libremente asociados en grupos fuertes de presión. Y esos grupos de presión campesinos lentamente han organizado milicias propias. Y una milicia tiene lamentablemente la misma tónica que los grupos de presión. A veces se vuelven autónomas con respecto a sus propios principios de la fundación y empiezan a defender intereses muy específicos. Estos grupos de autodefensa, es el caso más famoso del sur de Haití, estos grupos que antes simplemente se defendían de las exacciones del ejército, etc., han desarrollado intereses propios y se han dedicado a molestar, delinquir sobre otras partes del territorio haitiano. Normal, ¿no es cierto? Han notado que son exitosos en su territorio, han notado que han impuesto un cierto orden en su territorio, que cobran buenos peajes, impuestos extras, todo lo que cobran milicias. Y entonces han dicho, ¿por qué no expandirnos? Es muy humano, muy comprensible. Y eso es lo que pasa en todos estos estados fallidos. O sea, no hay instituciones sólidas de largo plazo que tengan metas más o menos racionales, metas compatibles con las metas colectivas, sino que se vuelven instituciones que defienden a rajatabla, nunca he dicho más claramente, sus propios intereses. En comparación con Haití,
quiero mostrarles un Estado que es totalmente fallido hoy en día, pero que ha tenido un desarrollo totalmente diferente, para que vean ustedes la dificultad de utilizar un esquema general que pueda ser aplicado con éxito para entender todos los fenómenos de este mundo. Esa es una de las metas de este modesto curso. Yo simplemente les quiero mostrar las dificultades de aplicar un solo esquema para entender la complejidad del mundo actual. Ese ejemplo es el IVA. Hasta 1975, o sea, relativamente pocos años, era el estado más próspero, más avanzado y donde mejor se trataba a las mujeres en los 50 y tantos países del mundo islámico. Beirut era la capital financiera, era como se llamaba la Suiza del Oriente. Los bancos más importantes del mundo árabe y en general del mundo islámico estaban en Beirut. Beirut era la capital cultural, todavía sigue siendo la ciudad donde se imprimen más libros de todo el mundo islámico después del Cairo. Y Beirut también tenía fama de ser, como ocurre con toda capital grande, el lugar de las diversiones. No hay que excluir este tema, yo sé que posiblemente no les guste a ustedes, sobre todo a las damas, pero no hay que excluir ese tema que es muy importante. El ser humano necesita divertirse. Y el mundo islámico es un mundo muy duro, donde la diversión es un tema tabuizado. En cambio, en Beirut había vida nocturna, prostitución de lujo para pobres, es decir, las cosas que ellos consideraban agradables para la vida. En 1975 empieza la guerra civil, primero como una guerra entre comunidades religiosas. El Líbano es el único país dentro de la enorme colectividad islámica donde hay una fuerte minoría católica, cristiana católica. Ellos se llaman a sí mismos maronitas, están afiliados a la Iglesia Católica. Cuando se independizó el Líbano en 1943 de Francia, Francia había sido brevemente durante 23 años la potencia colonial, solo 23 años, se dotaron a sí mismos de una constitución, los libaneses, válida hasta hoy, es la misma constitución, que prescribe el respeto a las minorías religiosas, dividiendo los cargos públicos. Es como si aquí, por ejemplo, no se dividirían los cargos públicos con respecto a la religión, protestantes tal cosa, pentecostalistas otra, católicos otra, los miembros de las religiones ancestrales otro cupo. Así es el Líbano hasta hoy. Por la constitución todavía válida, el presidente de la República Libanesa tiene que ser un católico maronita. El primer ministro, o sea, el jefe del gobierno, tiene que ser obligatoriamente un musulmán sunita. Y el presidente del parlamento tiene que ser un musulmán chiita. Y así, esos son los cargos más altos, así toda la administración pública. Hay también un pequeño porcentaje para la iglesia armenia, que es una iglesia cristiana, pero preconciliada, o sea, que se cerró hace siglos del grupo cristiano clásico. Hay un pequeño espacio para drusos, que es una variante de la religión musulmana muy interesante. Creen, por ejemplo, en la reencarnación de los seres humanos, o sea, tiene elementos hinduistas. Y los drusos, no hay que reírse, es la comunidad más rica, que ha logrado manejar el sector financiero. Entonces, tenemos una comunidad que estaba relativamente bien organizada, con instituciones más o menos sólidas, hasta que llega la Guerra Civil de 1975, atizada, es decir, gatillada, entre otras cosas, porque se modifica la composición demográfica del país.
Desde 1949 que empieza 48 que empieza la independencia de Israel y la expulsión de palestinos, obviamente los palestinos huyen de Israel, se van a Siria, a Egipto, a la Franja de Gaza, y una parte es una frontera común a Líbano. Y ellos aumentan enormemente la población sunita de musulmanes sunitas del país y se desarrollan en una guerra. Como son musulmanes sunitas los que empiezan esa guerra civil queriendo copar toda la parte estatal, porque ya se considera una mayoría demográfica, Siria, el país vecino, ese país también fallido, pero que en esa época era un país muy sólido, ese país apoya al gobierno cristiano y logra, después de 15 años de guerra civil y ocupación durante 10 años por tropas sirias, logra pacificar un poquito el país. Pero al mismo tiempo, inmediatamente después viene, como ustedes saben, la crisis siria. Y Siria manda 1,5 millones de refugiados a ese pequeño país de Líbano. Pequeño, tiene 10.000 kilómetros cuadrados, estimado público, es la 10ª parte del Departamento de la Paz. Imagínense ustedes lo pequeñito que es ese país, soberano, etcétera, etcétera, pero un país en crisis. En crisis porque ha recibido una enorme cantidad de refugiados palestinos y luego de refugiados sirios, además de una pelea muy comprensible entre comunidades religiosas que quieren naturalmente o por lo menos asegurar lo que tienen o avanzar sobre territorios, barrios de los otros. Comprensible en sociedades que económicamente muy exitosas que se dilatan. Entonces, claro, los musulmanes sunitas y chiitas quieren mejorar su posición dentro de la comunidad libanesa. Desde entonces, en 1975, el país se encuentra realmente fraccionado entre diferentes lugares. El gobierno central no controla nada más que Beirut, la capital del país, y eso muy fragmentariamente. El país está dividido y tiene hoy en día una de las tasas de desempleo, inflación, falta de educación, etcétera, más altas del mundo. Un estado fallido en todo sentido. Y encima de eso les toca también una catástrofe. Hace 1 año y medio hubo en el puerto de Beirut una explosión gigantesca. Tal vez han escuchado ustedes, que mata a cientos de personas y deja a la ciudad entera en muy mala situación. Sobre todo porque la explosión rompe lamentablemente en el centro mismo de Beirut los canales de alcantarillado, la distribución eléctrica, etc. El país ha quedado sin electricidad. Yo no quiero seguir sobre este tema, simplemente les recomiendo ver muchísimos videos en YouTube que muestran cómo vive el Líbano hoy. Los ricos, si es que no han emigrado a otros países, se compran pequeños generadores para ellos mismos producir su energía eléctrica, porque ya no funciona la distribución normal de energía eléctrica. Ya no existe la distribución normal de agua. Todas estas cosas elementales que aquí todavía tenemos funcionando muy bien, todo eso se encuentra en un estado calamitoso. Entonces, la educación, ya no hay construcción de viviendas, la salud pública, uno de los índices más malos del mundo, el gobierno no tiene el control sobre todo el territorio del Líbano. Todos esos indicadores hacen que el Líbano, que era una sociedad muy próspera, esté realmente convertida en un estado completamente fallido. Como ven ustedes, las causas, si es que se puede hablar de causas claras, para llegar a un estado fallido en los ejemplos de Haití y Líbano son muy diferentes entre sí.
Y en ambos casos es muy difícil explicar por una sola causa, o sea, una sola teoría que diga la causa es, por ejemplo, las maldades del imperialismo. Lo que probablemente sea verdad en otros casos. Por ejemplo, aquí, estimado público, tenemos algunos casos donde probablemente el colonialismo ha afectado seriamente a esos países y ha destruido los tejidos y nunca se han recompuesto. La explosión que hubo en el Líbano, o sea, ¿fue un accidente o fue por los asaltos terroristas? Un accidente. O sea, ¿cómo se dice? ¿Por factor humano? En el puerto, es decir, la historia, como siempre, es muy complicada. El puerto de Beirut durante siglos, fue siglos o milenios, uno de los puertos más activos del mundo. El territorio actual del Líbano en la antigüedad se llamaba Fenicia, y los fenicios eran los grandes comerciantes del mundo antiguo. No establecieron un imperio como los romanos, pero tenían una red comercial extraordinariamente importante. Nosotros les debemos algo a los fenicios, el alfabeto. Es una invención de ellos. Porque seguramente tenían algunas habilidades que podríamos llamar contables administrativas, y para ello inventaron un alfabeto mucho más simplificado que los que se usaban en esa época. Esa explosión ocurrió, doy un meandro para mostrarle a usted la complejidad de las relaciones humanas. Cuando en 1991 se disuelve la Unión Soviética, un cargamento de fertilizante a base de amoníaco, que partía justamente de puertos ucranianos y que iba a ser vendido a países árabes, descarga en Beirut. Descarga y la empresa estatal quiebra o se disuelve y se lava las manos, y los compradores en parte no retiran la mercadería. Esos abonos a base de amoníaco con el tiempo se convierten en una bomba peligrosísima. Sin cuidado, nadie robó, porque todos sabían que era un poquito peligroso, pero nadie tampoco tomó ninguna previsión. Y entonces ese amoníaco estuvo 30 años modificándose lentamente en un depósito abandonado en la zona central del puerto de Beirut. Entonces bastó una chispa o un cortocircuito, tal vez un gato que haya saltado sobre una de las bolsas, etc. Eso fue suficiente para que todo eso explotara en forma terrible, causando daños contra la infraestructura de la ciudad y produciendo que el estado fallido llegue a su máximo punto, justamente porque empieza a fallar la infraestructura material. Entonces, yo quisiera mencionarles muy brevemente el caso de los dos Sudanes, porque esas dos repúblicas son dos repúblicas fallidas, y ahí probablemente hay un elemento de colonialismo que ha ayudado a que la situación sea tan grave. Hoy en día, estimados oyentes, existen dos países que se llaman Sudán. El Sudán propiamente dicho, que es el del norte, es un país muy grande que tiene 1.800.000 kilómetros cuadrados, pues es un país muy, muy grande, con cerca de 48 millones de habitantes. Y es un país, al contrario de Yemen o de otros países fallidos, es un país muy rico en recursos naturales. Gran productor de algodón, anteriormente era el primer productor mundial de algodón. Una agricultura muy buena. El río Nilo y sus muchos afluentes pasan de norte a sur por todo el territorio del Sudán, también por el Sudán del Sur. Es un país entonces que no es pobre como Somalia o Eritrea o Libia, etc. Es un país agrícolamente muy rico, pero que tuvo desde el comienzo mucha mala suerte histórica. Me permito explicar esto porque el colonialismo no solamente tiene que ver
con la maldad de británicos y franceses en el África, sino también con otros factores. Hasta 1956, que se proclamó la independencia del Sudán, se llamaba el Sudán anglo-egipcio. Era un condominio entre Gran Bretaña y Egipto. Y como estaba al lado de Egipto, ustedes pueden imaginarse que la influencia egipcia era relativamente grande. Estando al lado, obviamente, la clase alta egipcia compró terrenos, minas, país minero muy rico, gran productor de oro, más grande después de Sudáfrica. Un país muy rico y por lo tanto con mucha inversión de agentes extranjeros que podríamos llamarlos coloniales, pero no solamente británicos o estadounidenses, sino egipcios de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos. O sea, un lugar ideal para inversiones. Un país muy grande, el extremo norte, el tercio norte es un desierto, el centro es una sabana relativamente fértil y el sur es la selva tropical. Una cosa que se repite en muchos países africanos. Y una enorme diversidad étnica. Lo que une a la población es la fe común. Todos son musulmanes chiitas, el 99% de la población. O sea, tenemos al contrario del Islam aquí una unidad cultural religiosa con muchas etnias. Por eso, curiosamente, hasta hoy en la República del Sudán el árabe y el inglés son los idiomas oficiales, porque es muy difícil entenderse con una población. Creo que son cerca de 200 etnias con idiomas diferentes. Y naturalmente, en crecimiento. Como eso ha sido un país relativamente próspero, en las últimas décadas la población se ha multiplicado. Y al multiplicarse la población y al subir el nivel de vida, al estar conectada la mayoría de la población a la televisión, la población obviamente tiene cada vez mayores intereses en mejorar su nivel de vida y en elevar su nivel de consumo, lo cual es absolutamente legítimo. En la televisión ellos ven cómo viven los ricos egipcios o los europeos o los norteamericanos, etc. Y es normal que todos quieran vivir así, que todos quieran su buen auto, sus electrodomésticos, su cabaña de vacaciones. Es muy normal, ¿no es cierto? Los seres humanos queremos, me permito una frase provocativa, los seres humanos no queremos vivir bien, queremos vivir mejor cada momento, no queremos vivir bien, queremos siempre mejorar lo que tenemos. Y este es el caso de una población que quería mejorar, pero no todos los recursos del país daban para ese ascenso. Sobre todo porque es un país donde el ejército, igual que en Haití, el ejército muy fuerte, la única institución aceptada y respetada por todas las etnias. Y ahora en estos últimos días, sin ninguna división ideológica, ninguna, dos fracciones militares, dos generales, ambos muy machos, ambos muy carismáticos, ambos con ambiciones de no ceder el poder, se han enfrentado sin ninguna, digamos, clara oposición programática o algo así. Y eso, lo de los últimos días, es solo la repetición de lo que ha ocurrido desde el momento de la independencia. O sea, un país muy inestable desde el punto de vista político y una población, como todos son musulmanes, donde también hay un movimiento que podríamos llamar extremista dogmático muy fuerte en el país. Perdón, hoy en página 7 salió la noticia de que han hecho un acuerdo de paz, una transacción de 3 días, creo. Sí, 3 días. Pero si es un Estado fallido, ¿qué tipo de instituciones median?
por ejemplo, ¿no? En nuestro país casi siempre media la Iglesia Católica, la Defensoría, pero en un estado fallido, por ejemplo, en este ejemplo, ¿quiénes habían mediado para llegar a acuerdos? Gracias por su pregunta. Ese, señora Rivera, es el gran problema del Sudán. La religión musulmana es una religión que prescribe comportamientos para la vida cotidiana, familiar, para la mujer, para todo, pero no tiene una institucionalidad importante. No es como la Iglesia Católica, que tiene una jerarquía que dura siglos, relativamente bien organizada, con escuelas, universidades, etcétera, etcétera. Y todo eso en el mundo islámico está muy subdesarrollado, todo lo que son instituciones. Lamentablemente el Corán, el libro sagrado que para ellos es la palabra misma de Dios, o sea, la definitiva, no puede ser cambiada, no puede ser interpretada, solo puede ser aplicada. El Corán no contiene ninguna indicación sobre instituciones. Palabras como parlamento o asamblea o qué sé yo, elecciones, partidos, no aparecen. Entonces son sociedades donde la religión misma no se ha institucionalizado fuertemente como en el mundo cristiano o en el budista o en el confuciano. Eso es lo diferente. Entonces no hay instituciones que puedan mediar. Esas instituciones que tal vez usted tiene en mente, colegios de abogados, por ejemplo, hay también una confederación de empresarios privados en Sudán, son muy débiles y no tienen ningún peso, no tienen tampoco ninguna tradición de intervenir en política. La única institución que interviene en política es el ejército. Entonces las peleas entre dos grandes caudillos militares realmente absorben las energías de ese pobre país. Y digo pobre país, estimado público, solo en sentido relativo, porque todavía hay algo peor. Pasaremos muy brevemente a Sudán del Sur. Antes, hasta 2011, era un solo país. Sudán del Sur se ha independizado después de más de 50 años de lucha. Los de Sudán del Sur es una región económicamente muy rica, grandes yacimientos de petróleo, grandes, agricultura excelente, ganadería muy buena, en un país totalmente verde, sin problemas de sequía, desierto, esas cosas típicas del mundo islámico. Un país realmente podría ser muy exitoso porque es potencialmente muy rico. Estas etnias de Sudán del Sur, 50 años, se unieron exitosamente para liberarse del yugo musulmán, porque son, en primer lugar, son totalmente africanos, subsaharianos, lo que arrogantemente los europeos llaman negros, y son muy diferentes a los del norte. Los del norte hablan árabe, son de religión musulmana, son de piel clara. Los del sur son de piel oscura, son animistas o pequeños grupos católicos y hablan una infinidad de dialectos diferentes, no hablan árabe. Y siempre se han sentido colonizados, se han sentido dominados por la población sudanesa árabe del norte. Pero en 50 años han tenido un relativo éxito. En 2011 ellos obligaron al gobierno central a organizar un plebiscito nacional. Y en ese plebiscito para organizar el país de nuevo, ganó mayoritariamente, también en el norte, ganó la opción de dividir el país. Entonces el gobierno no tuvo más remedio que aceptar y reconocer la soberanía de Sudán del Sur, que es el estado más joven aceptado en las Naciones Unidas. Pero el mismo día de la independencia de Sudán del Sur, las etnias nilóticas, sudánicas y sobre todo las dos principales, famosas por la
belleza de sus integrantes, tanto hombres como mujeres, Dinka y Nuer, se ensalzan en una guerra civil que dura hasta hoy. El país es el país, según el índice de los estados fallidos, el que tiene el índice más elevado de desorganización interna, donde realmente el gobierno central controla solo la capital. Además, no solamente son dos grupos que combaten entre sí, son más o menos 7 ejércitos armados, muy bien armados, seguramente apoyados por empresas extranjeras del petróleo y demás que combaten entre sí, grupos que quieren la totalidad del territorio y quieren enriquecerse rápidamente. No son para nada ningún partido socialista, comunista ni nada por el estilo. Entonces, tenemos aquí, estimado público, el caso de un Estado fallido debido a que las etnias de un Estado nuevo se unen contra un enemigo común, pero son incapaces de organizar el propio Estado cuando son liberadas de esa dominación externa. Entonces, aquí quiero simplemente explicarles que a veces la independencia trae problemas muy graves a estas jóvenes naciones. Señor Sanabria. Con el caso de Sudán, al buscar algún tipo de institucionalidad, y creo que ya son varios años que está así en guerras tribales, no han aparecido pequeños estados, el señor de la guerra no ha logrado en su territorio, en el territorio que controla, por ejemplo, algún tipo de organización, algún germen de institución. Es mucho tiempo para poder entender que puede estar peleándose tanto. Y otra pregunta más, creo que en Sudán también ocurrió hace, serán 10 años, no sé, el tema de Darfur, que al presidente de Sudán lo persiguieron por la Corte Penal Internacional porque lo habían acusado de genocidio. Sí. ¿Es ahí? Permíteme un instante, les voy a poner este nombre propio que es muy raro, tal vez poco conocido. Este país, estimado público, tiene una región que es la que limita con los países africanos, Chad y otros, en el este del país, en el oeste del país, en la zona occidental. Esa región se llama Darfur. Ustedes pueden ver en un mapa oficial de Sudán del Norte. La región de Darfur está dividida administrativamente en 4 territorios porque el gobierno trata de desunirlos, es decir, de dividirlos para gobernarlos mejor sin éxito. En varios de estos territorios hay evidentemente gobiernos autónomos, pero ha pasado lo mismo, terrible situación que en el Sudán del Sur. Son etnias muy diferentes, se dice que hay cerca de 50 etnias bien organizadas en Sudán, y estas etnias, como el suelo es inelástico y los grandes rebaños de animales, se mide en parte la riqueza por la cantidad de vacas que tiene un campesino, etc., el suelo se ha convertido en un elemento muy disputado con armas en la mano. Y estos se han establecido evidentemente regímenes más o menos autónomos en varias regiones de Sudán, también en la frontera con Sudán del Sur, pero son grupos entre sí enemistados, son grupos que no han logrado, digamos, una notable estabilidad, como para decir aquí hay un gobierno regional que ya dura años más o menos aceptable. Eso no ha habido nada. Realmente es una lucha de muy pequeños grupos, además muy desunidos entre sí.
El Sudán, estimado público, esta enorme región, cuando estaban unidos ambos países, hasta 2011, era el estado africano más grande, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, superaba en superficie al Congo, Argelia, etc. Lo que ha pasado en Sudán es que la riqueza en recursos realmente hace muy difícil el entendimiento entre poblaciones que no han tenido jamás en su historia oportunidades de entenderse democráticamente. Nunca ha habido en la historia de Sudán, que ha estado solo 50 años bajo ese dominio anglo-egipcio, nunca ha habido una tradición democrática, una tradición de discusión pacífica de alternativas entre las etnias. Es la región donde de las damas aquí presentes, donde los varones son populares y aceptados por las mujeres si son valientes, si saben matar, no solo animales, pero si saben matar a humanos, es decir, si son machos verdaderos. Es la región donde el machismo es probablemente la más fuerte del mundo y donde la opinión pública, que casi siempre está influida poderosamente por las mujeres, premia las formas más elementales de machismo. Señor Ramos. Sí, una consulta. En muchos documentales en estas regiones, generalmente los que están combatiendo están uniformados, o sea, son inicialmente militares o solamente son milicias o son grupos, pero están bien uniformados. Son milicias. Pero hoy en día toda milicia tiene un poquito de uniformes primero que también, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Tanto las FARC como el ELN tienen uniformes. En parte para tenerlos mejor bajo control. Es muy difícil controlar un grupo armado si todos se visten de forma diferente. Entonces, mejor es que tengan una especie de uniforme. Pero ello no da a entender de que es un uniforme común a varias comunidades, sino que realmente es simplemente un distintivo de grupos. Hay por lo menos 11 ejércitos privados en Sudán, y en Sudán del Sur 7. Además cambiantes, la cifra mañana puede ser completamente diferente. Y ese perdón, ¿y quién lo financia? Bueno, como los dos países no son pobres, es decir, Sudán y Sudán del Sur en recursos y demás son de los países mejor dotados del África, seguramente se autofinancian con impuestos a los pobres campesinos. Los campesinos son la mayoría de la población en ambos países. Y también es muy posible que haya elementos extranjeros. El muy citado colonialismo no solamente son las viejas potencias coloniales europeas, sino que hoy en día la China, que es muy fuerte en el África y sobre todo en el África oriental, Eritrea, que limita con estos países, Eritrea es prácticamente un país asociado a la China, y lo mismo Etiopía, ese enorme país que también está empezando a ser estado fallido, también están muy ligados a la China. Y probablemente, por eso quiero hacer en la segunda parte una vinculación con Bolivia, probablemente son fondos chinos los que tienen que ver con algunos recursos importantes. Sudán, después de Sudáfrica, es el primer productor mundial de oro. Entonces, aquí probablemente hay influencia norteamericana, debe haber un resto de influencia británica, debe haber influencia egipcia. Egipto es un país muy sólido, ese sí es un país bien organizado, es un país donde no hay problemas de control de territorio, por bandas, nada de eso, es un país muy estable, con un ejército muy fuerte, además son 100 millones, tienen la ciudad más grande del África, que es el Cairo, y los egipcios, como todo ser humano, también tienen su clase de inversores
agresivos. Y también están ahí en suelo sudanés, donde han estado además por siglos de siglos. En la época faraónica, Sudán era una parte del Egipto faraónico. Ya es relativamente nueva esa división de los dos países. Justo tenía duda en torno al espacio geográfico, Sí. porque si bien solamente hubo 50 años de colonialismo de parte de los británicos Sí. egipcios, significa que hasta 1906 ese espacio, o sea, no era como tal Sudán, es decir, una república como ahora no abordamos un estado moderno. Entonces la duda era justamente si son grupos tribales, porque usted en sus memorias, en el tomo 1, Nunca he estado en Sudán, nunca he hablado de eso. no, pero nos cuenta la experiencia de un diplomático boliviano en el África que se come a una monjita, justamente porque muchos Pero eso grupos... es en el Congo, no es en Sudán. Ah, pero entonces nos puede, digamos, explicar esta mentalidad, o sea, tribal, por ejemplo, lo que si no están de acuerdo con la religión y demás, o sea, se comen a las personas. ¿Nos podría contar esta experiencia? Y la diferencia, por ejemplo, como bien lo dijo usted, o sea, quisiera comprender esa diferencia de tener, o sea, una tradición de un estado fuerte, de una cultura, no como por ejemplo la egipcia, con más de 3.000 años, igual de 5.000. de lucha y disputa, ¿no? O sea, por el poder, sí, más de 5.000 años. En el África, a diferencia de la existencia, o sea, de grupos tribales, porque estoy entendiendo que tal vez esto también ocurre al no tener una tradición institucional, al no tener tradición de instituciones. Es que en el planeta todavía, digamos, hay muchos grupos que pues se comen entre sí. Perdón, quiero defenderme porque la intervención de la señora Rivera tiene un pequeño dejo capcioso. Si yo les contara esa anécdota, que no me pasó a mí, sino a un hermano del padre de Silvia Rivera Cosica aquí, si yo les cuento eso, ustedes van a pensar seguramente que yo estoy haciendo propaganda racista. Entonces, no quiero exponerme a eso. Pero yo pienso que deberíamos hablar abiertamente y de forma racional, ¿no? Porque más bien eso de echarle a todo, ¿no?, el discurso del racismo más bien es encubrir y no comprender, digamos, la naturaleza humana, la cultura. Y yo considero que son elementos, ¿no?, que debemos articular en filosofía. Bueno, les voy a contar, pero primero escucharemos al señor Sanabria. Sí, comentando la pregunta de la compañera, he visto, casualmente un documental sobre Sudán, sobre Darfur, y me sorprende mucho la violencia a la que pueden llegar en esa región, en África en general. Son las atrocidades que se pueden cometer. Claro, o sea, ha habido atrocidades en otras partes del mundo, en el pasado, cosas terribles, los incas, etcétera, pero en estos años que ese tipo de atrocidades todavía ocurran, sorprende mucho. Y en el caso de las mujeres, en Darfur, la violación como arma de guerra, no sé si estoy equivocado, pero creo que en otras partes del mundo actualmente no ocurren las cosas con tanta brutalidad. Parece que, quizás, aventurando un poquito, a riesgo de incluso ser racista, parece que las costumbres tribales que existen todavía en esa región facilitan un poquito esta euforia de matar a la gente con tanta facilidad. No sé. Evidentemente, señor Sanabria, el mundo por suerte es muy diverso entre sí y hay muchas culturas, y la mayoría de las culturas africanas son relativamente pacíficas. Es decir, hay países en el África que son un ejemplo y en el África subsahariana de ser un ejemplo de buena administración, sin corrupción. Botsuana, la isla Mauricio, hay varios países realmente que funcionan muy bien, Senegal en parte,
Es decir, no todo es tan horrible como uno puede imaginarse. Pero hay una región en el África que se llama, es un nombre británico que se estableció, hay una cordillera que parte en dos el África. Y esa cordillera va más o menos desde Sudán hasta el Congo, el Rift. Es una cordillera que marca además el lugar donde seguramente se está separando el continente. Una parte oriental se está yendo hacia el Océano Índico y la otra hacia el Atlántico. Y curiosamente en toda esa región hay lo que usted menciona. Allí sí hay tradiciones tribales muy violentas, hay un machismo muy fuerte, alentado en parte por mujeres, lamentablemente, porque ellas consideran que un varón, para ser apetecido, tiene que ser un varón fuerte, que sepa luchar, que las proteja, es decir, que sepa también matar con facilidad. Esa región del Rift tiene la mala suerte de tener las tierras un poco más altas, y digo mala suerte porque eso ha significado un aumento demográfico gigantesco. Son tierras mucho más altas, donde no hay malaria, donde hay muy pocas enfermedades endémicas, donde además llueve bastante y donde los suelos son muy fértiles. En esa región es donde están Uganda, Ruanda, Burundi, países muy pequeños, muy poblados y muy belicosos. Esa pequeña Ruanda, el más pequeño de todos, ocupa una parte importante de la República Democrática del Congo. Respondiendo a su pregunta, por razones, son regiones muy en el interior del África, donde ni los árabes, ni los bizantinos, ni los otomanos han llegado, nunca fue colonia de otras regiones que no sean europeos, y esos europeos recién se han establecido en los últimos años del siglo XIX, y esos países han sido independizados alrededor de 1960. O sea, la colonia europea duró relativamente poco, 60 años, y no ha penetrado profundamente. No son como los españoles o portugueses que se mezclaban con la población, que han habido fenómenos muy dilatados de mestizaje. Ahí no. Realmente los europeos han saqueado económicamente a sus países, y cuando no les ha interesado se han ido sin gran problema, y no hay ninguna población europea, no hay enclaves de población europea ni en Ruanda, ni en Burundi, ni en Sudán, etcétera, etcétera. Entonces probablemente allí se han mantenido tradiciones, no es que yo quiera defenderlo, señor Sanabria, pero se han mantenido relaciones duras de lucha contra la naturaleza por la supervivencia, y esas relaciones han probablemente fomentado el carácter machista de los varones, su absoluto desprecio por la dignidad de la mujer, y también han fomentado esto factores de un Islam, en parte son regiones islámicas, de un Islam muy elemental. No son regiones donde han ido los grandes teólogos iraníes, ni nada por el estilo, son regiones donde realmente no valía mucho la pena colonizarlas. Entonces la presencia europea, por ejemplo, Sudán y Sudán del Sur, que estaban unidos en ese Sudán anglo-egipcio, esa administración británica duró exactamente 60 años, de 1895 al 1 de enero de 1956. Y en 50 años no hay pues una gran influencia. Además son regiones donde hay un fenómeno muy estudiado en la sociología, que es un fenómeno paradójico. Algunos elementos de la modernización han fomentado el fortalecimiento de tradiciones premodernas, por ejemplo en el campo de la salud.
los gobiernos de la independencia han hecho campañas relativamente exitosas de vacunación y al mismo tiempo campañas para mejorar elementalmente la higiene pública. Y eso ha servido para que en los últimos 50 años, eso pueden ver ustedes en Wikipedia, las tablas demográficas de todos estos países, en los últimos 50 años ha habido una explosión hiperexponencial de la población. Y ese es el caso de Sudán del Norte y Sudán del Sur. O sea, una explosión realmente gigantesca de la población. Y como la tierra es inelástica, no puede aumentar y los recursos aumentan mucho más lentamente. Lo que hay realmente es una lucha terrible por recursos cada vez más escasos y una lucha permanente aguza esos instintos guerreros, esa forma inmediata de control de cuerpos y de animales muy fuerte. Y entonces lo que usted ha visto en esos documentales es posiblemente, me imagino, las formas muy duras donde la gente defiende cada metro cuadrado o defiende cada vaca. Son luchas muy duras y son lo más duras en las regiones donde empieza la desertificación. Por ejemplo, en Darfur, que es una región donde la mala suerte es que ha aumentado enormemente la población y se ha desertificado. Señor Sanabria, otra vez. No sé, se me ocurre que, bueno, viendo que muchos de estos estados fallidos no han aprendido de la historia, es decir, les han pasado tragedias, desgracias, fenómenos naturales, pero no han sabido luego prevenirlos. El caso de Haití comparado con Chile y los terremotos. Se me ocurre que muchos de estos estados fallidos, una de las cosas de las que carecen es la capacidad institucional para planificar a futuro, para pensar en una generación posterior. Y esto quizás esté vinculado a la violencia, porque la violencia en parte se debe a que uno ve solo lo inmediato y ya no las consecuencias de que si yo mato a alguien, su hijo me va a matar a mí. ¿Podrías un comentario? Muchas gracias, señor Sanabria, como siempre muy brillante. Exactamente así ha ocurrido, estimado público. Lo que dice Sanabria es lo siguiente: en estos países realmente la gente, como está también muy preocupada por sobrevivir de un día al otro, no piensa a largo plazo. No adopta medidas que a largo plazo pueden tener éxito, pero que a corto plazo son simplemente onerosas, o sea, caras y difíciles. Y por eso hemos nombrado el caso de los terremotos, porque evidentemente la construcción de casas y edificios antisísmicos es una construcción mucho más cara que la construcción normal. Hay que utilizar mucho acero, hay que producir sistemas antisísmicos de modo que el edificio, la casa, sea flexible, no dura, tiene que ser flexible. ¿Y eso qué significa? Que tiene que haber alguien que ha estudiado esos problemas de estática y de resistencia de materiales. Y eso no se logra. Pero al principio es caro, pero a la larga es más barata. Pero eso es lo que la gente en África no entiende. Imagínese usted, por ejemplo, donde hay muchos terremotos, que es la región justamente de Etiopía, a un tipo que tiene justo el dinero para por fin construir la casita para su familia que siempre ha anhelado, con materiales y métodos normales, los usuales, y que ahora venga un tipo del gobierno y que le diga: usted tiene que usar varillas de hierro entrecruzado, varillas de acero en tal y tal cosa, etcétera, para que su casa sea flexible. El tipo no va a entender, porque además esos terremotos no ocurren cada mes o cada año, sino a veces cada 30 años, como la cosa de Valdivia y Concepción que usted ha mencionado. Entonces es muy difícil hacerles ver la bondad
de la planificación a largo plazo. Es muy complicado. Yo comprendo cuando la gente no quiere gastar, porque le parece que hemos vivido los últimos 30 sin ningún problema. ¿Para qué vamos a gastar insulsamente en esas cosas que además no se ven? Porque todas estas poblaciones elementales tienen naturalmente un deseo humano de ostentación inmediata. Y estas construcciones antisísmicas no se notan para nada de afuera, para nada. Entonces, imagínense ustedes un campesino etíope que con gran trabajo ha ahorrado $30,000 para construirse su casita bonita, etc. No va a doblar el presupuesto pensando en los nietos. Imposible. Y después de usted hace la pausa. Bueno, considero que este factor, digamos, de incomprensión de la ciudadanía de estos sectores, o sea, no lo es todo, ¿no? Me gustaría enfatizar la corrupción, señalando el caso de Turquía. O sea, Erdogan podemos decir que es un gran planificador geopolítico y además, ¿no?, con una mirada expansionista, porque estaba preparándose a los ejércitos, o sea, para la influencia en esta área. Pero sin embargo, cuando ocurre el terremoto, no recuerdo si fue en Ankara, alrededor, o sea, miles de muertos, 50,000. Justamente por factores de corrupción, ¿no? O sea, en el sentido de que los edificios que se derrumbaron no habían cumplido con estas normativas que ustedes están señalando en clases. Entonces, considero, ¿no?, que el factor, digamos, de la corrupción también puede llevar a un Estado a convertirse en fallido, sumado, ¿no?, a los desastres naturales, ¿no?, que justamente estas vidas se perdieron, más que por la incidencia, o sea, natural del terremoto, sino por la corrupción que ocurrió en la institucionalidad de los municipios, de los gobiernos, ya sean locales, centrales, en las construcciones de estas infraestructuras. Sí, tiene usted razón. Estimado público, vamos a seguir, espero terminar el tema de los estados fallidos en la segunda sesión. Y les voy a contar esa anécdota de las monjitas que dice aquí la señora Rivera, porque me imagino que puede ser algo ilustrativo, pese a lo trágico, también algo divertido. Una pequeña pausa.